Bien, estábamos en una parte de la asamblea donde estábamos aprobando los puntos, y entonces en este caso estábamos, por ejemplo, en la aprobación y la gestión del directorio y la designación de nuevos directores, además de la fijación de su retribución. En este caso, por ejemplo, eh, podemos tener varias posibilidades, y una es que el directorio sea removido en su totalidad, que el directorio sea removido en forma parcial, o que se resuelva mantener el directorio. Acá hay diferentes eh, posibilidades, pero también hay que tener algo en cuenta, que cada vez que se designa el directorio, tenemos que dar cumplimiento con la ley 17.904, que es la de comunicación al registro de los titulares de la representación de esa sociedad, es decir, quienes van a representar a esa sociedad. Muchas veces lo que se suele establecer es que si el directorio se mantiene, es establecer una ratificación del directorio. Hay muchos organismos que sostienen de que la ratificación del directorio implicaría una nueva designación, porque uno se está ratificando, está designando al nuevo directorio. Esta era una discusión que muchas veces se mantenía con los bancos. Los bancos han eh, cambiado de opinión, sobre todo el Banco República, que es uno de los bancos que siempre ha sido más conflictivo, y ha cambiado de opinión respecto a la ratificación de los directores. Entonces, si nosotros venimos ya ratificando el actual directorio en diferentes instancias, y al día de hoy lo tenemos desde el, no sé, por decirlo es un ejemplo, desde el año 2016, bueno, ese directorio no debería dar cumplimiento con una comunicación al registro de comercio en cumplimiento de la ley 17.904, porque ya fue comunicada la designación en el año 2016, cuando se lo designó por primera vez. Después solamente se lo ratificó en el cargo. Diferente sería si hoy, o en todos los años que se ha resuelto ratificar este cargo, no se le da la palabra ratificación, no se le da la contemplación de ratificación, sino que se resuelve designar, y se resuelve designar el mismo directorio. Si, por ejemplo, venimos con una designación de Miguel Rodríguez como presidente, Pablo Miranda como director y Jorge Miranda como director desde el año 2016, pero en el 2017 volvimos a designarlo, en el 2018 volvimos a designarlo, y hoy, 2021, volvemos a designarlos en los mismos cargos, eso implica sí o sí una nueva comunicación al registro de comercio en cumplimiento de la ley 17.904. Diferente es si yo los ratifico en el cargo. Si los ratifico en el cargo, no sería necesario una nueva designación, o mejor dicho, una nueva comunicación. ¿Por qué? Porque simplemente les estoy ratificando el cargo que ya tienen desde el año 2016. Toda aquella palabra que les diga, se nombra o se designa en el cargo a tales personas como directores, por más que sean los que ya venían actuando, implica hacer una nueva declaratoria, y esto sí o sí, cualquier organismo, bancos o cualquier organismo, o cualquier colega que esté interviniendo con una sociedad, les va a pedir la comunicación nueva. ¿Qué sucede cuando nosotros, ante esta circunstancia, decimos no, pero a nosotros nos interesa mantener en el cargo los mismos directores que ya vienen actuando hace 5 años, y sobre todo cuando son buenos directores, o cuando son las mismas personas, porque incluso son hasta los mismos accionistas, son familiares, son amigos, se conocen hace mucho tiempo? Bueno, o ratificamos en el cargo, o aplicamos la variante que dice más abajo. Y la variante es que, si bien el orden del día para el cual fueron convocados es la gestión del actual director y la designación de nuevos directores, es establecer que los accionistas, por unanimidad, resuelven dejar sin tratar este punto del orden del día.
hasta la designación del directorio en una próxima asamblea ordinaria. Y con eso nos evitamos estar tratando el punto del orden del día y estar cuestionándonos si tenemos que haber presentado o no una nueva declaratoria en cumplimiento de la ley 17.904. Después, bueno, el tema de la designación, que sería el último punto del orden del día, siempre y cuando esté establecido dentro del orden del día, si no, podemos perfectamente no tenerlo establecido, pero sí tenemos que designarlo, es establecer quiénes van a firmar esa acta de asamblea, y que por lo general se designa al presidente de la asamblea y a un accionista, o a más de un accionista, o a todos los accionistas, para que firmen esa asamblea. Ahora, lo que me olvidé de decirles al principio es que por lo general el que preside la asamblea es el presidente de la sociedad, y el secretario se puede designar a cualquier persona, que puede ser el presidente, el vicepresidente o el secretario o cualquier otro director. Ahora bien, nada impide que el presidente de la asamblea sea cualquier persona, inclusive puede perfectamente ser un tercero extraño en la sociedad que se resuelve que sea el presidente de la asamblea. Digo, de hecho les comento, a mí me ha pasado de actuar como presidente de alguna asamblea, o también incluso de actuar como secretario de la asamblea, porque quieren que sea el que redacte el contenido de esa acta. ¿Ah? Y por último se le da el cierre a la asamblea, diciendo a qué hora se cierra esa sesión. ¿Ah? Con respecto a esta nueva modificación que introdujo el artículo 340 respecto a las asambleas que pueden llevarse mediante videoconferencias, lo que hay que dejar constancia, si no están los accionistas o socios presentes, es el mecanismo por el cual se está llevando a cabo esa videoconferencia. Que puede ser que todos estén utilizando el mecanismo de la videoconferencia, o solamente alguno de los accionistas esté utilizando este mecanismo. Entonces, hay que establecer específicamente en la parte de la comparecencia qué mecanismo está usando cada accionista. Si está presente o si está en algún otro lugar. Por ejemplo, si está en Buenos Aires, Argentina, utilizando la aplicación Zoom en determinado eh, sala, o con determinada ID que fueron citados para esa fecha. Con respecto a la firma del acta de registro de asistencia, bueno, se exonera obviamente a los accionistas que firmen el libro de registro, siempre y cuando se deje la constancia de que esa persona no firma por justamente utilizarse un mecanismo de videoconferencia. O también puede solicitarse a un tercero que firme por él, a su ruego, a los efectos de dejar constancia de que efectivamente está presente en esa asamblea. ¿Tá? Siempre lo aconsejable es que se deje constancia del mecanismo y si se solicita o no que alguien firme por él ese libro. Asimismo, digo, remito a que lean la nueva redacción del artículo 340, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.924, y donde dice que las actas correspondientes a estas deliberaciones deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo, es decir, en el libro de actas de asambleas, dentro de los 30 días siguientes a aquel en que concluyó la asamblea. Y esto es algo que también se diferencia de lo que vimos recién en el artículo 103, que establecía 5 días, bueno, en este caso establece 30 días. Dejando expresa constancia del medio de comunicación utilizado. No se requerirá en este caso la firma del accionista asistente en el libro de registro de asistencia a accionistas, de accionistas a las asambleas, debiendo dejarse expresa constancia de la asistencia que fue por el medio que fue utilizado en esa asistencia virtual. Sus resoluciones en los asuntos de su competencia obligarán a todos los accionistas, aún disidentes y ausentes, cuando hayan sido adoptadas conforme a la ley o al contrato. Y obviamente lo que no puede faltar, como les decía hoy, es la firma de quienes están encargados
de elaborar esa asamblea y esa acta, y quienes fueron designados a tales efectos. Una vez que tenemos la aceptación de cargos, que tenemos la designación de los cargos de directores, lo que tenemos que dar cumplimiento es con la aceptación de los cargos. Esto está establecido en el artículo 380, y la aceptación de los cargos puede ser en forma expresa, mediante la exteriorización de la voluntad en la propia acta de asamblea, si así estaban presentes los nuevos directivos, o mediante una acta de directorio que se confecciona a estos efectos con posterioridad a la designación, en la cual se los acepta en el cargo, aceptan los cargos en los cuales fueron designados. O también muchas veces, esto es lo aconsejable, que sea en forma expresa la aceptación del cargo, o también pueden resolver o se puede considerar que han sido estos directores han resuelto expresar su voluntad no expresa sino tácita, cuando por ejemplo firman la declaratoria en cumplimiento de la ley 17.904, o firman los formularios de DGI-BPS para comunicar quiénes son los nuevos representantes de esa sociedad. Bueno, en ese caso se estaría dando una forma no expresa sino tácita. Expresa es cuando se da su consentimiento en el acta de asamblea o en el acta directoria. En la mayoría de los casos no van a haber una aceptación expresa en el acta de asamblea. En algún caso en particular me ha pasado de ver alguna aceptación expresa porque justamente los directores son los accionistas, o porque justamente los directores que van a ser designados están presentes en la asamblea y ya se les recaba el consentimiento en esa propia asamblea. Pero en la mayoría de los casos se les recaba el consentimiento en un acta de directorio. La variante con respecto a las renuncias de directores o las aceptaciones de cargos de directores es que el director renuncie. Entonces, en ese caso, se va a hacer, que esto ya lo vimos anteriormente, que puede ser con la aprobación por parte de los restantes directores o con la aceptación del cargo en la asamblea de accionistas. Entonces se resuelve la aceptación del cargo se resuelve la renuncia del director en esa asamblea y se resuelve designar en esa misma asamblea un nuevo reemplazante. Cuando hay una elección de un nuevo directorio puedes usar dos cosas. Que esa nueva designación del directorio, es decir, los accionistas resolvieron que A, B y C sean los nuevos directores de la sociedad y no tengan una especial designación, es decir, ya resuelven ellos que sean los tres directores sin especial designación, o que resuelven que A, B y C sean directores, pero no les asignan ningún tipo de cargo específico y dejan a que los propios directores resuelvan quién va a ser el presidente, vicepresidente o directores de esa sociedad. Muchas veces lo que se hace es que la asamblea resuelva qué cargo les va a tocar a cada uno. ¿tá? Y en otros casos se dice que van a tener el cargo de directores y se les da la posibilidad de que los directores resuelvan quiénes van a asumir los cargos en cada caso. ¿tá? Espero que esto haya quedado un poco claro, pero muchas veces lo que se resuelve en la asamblea es que el presidente va a ser A, el vicepresidente va a ser B, y los directores C y D van a asumir como directores. Otras veces la asamblea solo resuelve que A, B, C y D van a ser directores y no van a poder reasignarse cargos. Y en otros casos se dice que A, B, C y D van a ser los directores y ellos asumirán los cargos que consideren pertinentes. Y después, en el acta de directorio, donde aceptan los cargos, A, B, C y D asumen los cargos y se redistribuyen los cargos estableciendo qué cargo le toca a cada uno. El de presidente A, el de B le toca a la vicepresidencia, y C y D
el director sin especial designación. Otra cosa que se puede establecer es el director suplente, que esto ya lo vimos, en orden de prioridad o en orden de prelación. En orden de prioridad es porque al director A lo suple el director B, el director el director A lo suple el director suplente del A, el director B lo suple el director suplente del B, en orden de correlación, debí decir, no de prioridad, y después en orden sí de prelación o de prioridad, en orden de prelación o de prioridad, en caso, por ejemplo, de vacancia del director A o B o C, el primero que esté en la lista es el que lo va a suplir. Y después, sin especial condiciones, es decir, que existen una lista ahí al azar que, van a entrar suplentes y en caso de vacancia asume cualquiera de ellos, sin condiciones. Es decir, tal vez asume el director que está segundo en carrera en orden de suplencia o el primer director que tomó vacancia. Es decir, no hay un orden de prelación, a eso me refiero. Después tenemos la aceptación de los cargos, que esto está regulado en el artículo 380. El directorio saliente debería recabar la aceptación de los cargos del directorio nuevo, el nuevo directorio que entra. Me animo a decir que jamás van a haber este tipo de situaciones, o en la mayoría de los casos no van a haber este tipo de situaciones. En lo personal muchas veces ni siquiera lo hago a este tipo de aceptaciones, salvo que esté en situaciones de sociedades o asociaciones, por lo general que sí lo hago en las asociaciones civiles, recabo el consentimiento de los directores aceptantes de los cargos a través de los directores salientes. ¿Tá? Pero en sociedades anónimas o en sociedades comerciales es muy poco probable que vean este tipo de situaciones, pero la ley es lo que establece en el 380, que los directores salientes deberán recabar el consentimiento de los directores electos. Y para que ustedes tengan un ejemplo de cómo se recabaría un consentimiento de una aprobación de acta, de designación de directores, acá tienen un ejemplo para que lo puedan ver. Después tenemos, por ejemplo, también otro ejemplo de aceptación de cargos, donde los directores, con la presencia de determinados directores, resuelven por unanimidad tomar posesión de los cargos, y esto es lo que comúnmente pueden llegar a ver. ¿Tá? Hasta acá lo que tiene que ver con actas de asambleas, directorios, libros, reuniones de socios. Esto opera para cualquier tipo de sociedad, no solamente sociedades anónimas. Si bien vimos todo lo que tenía que ver con sociedades anónimas, también lo podemos aplicar a las sociedades de responsabilidad limitada. Sabemos que las sociedades de responsabilidad limitada no llevan libros de actas de reuniones de socios, pero no se habilitan, lo que no quiere decir que no puedan llevarlo. Perfectamente puede comprarse un libro y llevar las reuniones de socios ahí en ese libro. Sí, en materia de sociedades por acciones simplificadas, se establece que sí tienen que llevar un libro de registro de accionistas, si existen accionistas, que los van a existir, obviamente, pues se trata de sociedades que tienen sus capital representado por acciones. Entonces van a tener que tener un libro de accionistas. Y en el caso de los SAS, en lugar de tener un libro de directorio, que pueden tener un libro de directorio siempre y cuando la administración y representación esté a cargo de un directorio, sino de lo contrario van a poder encontrarse con sociedades por acciones simplificadas que tengan un libro de representante legal o de administración. ¿Tá? Hasta acá todo lo que tiene que ver con este tipo de sociedades comerciales.